Sé que me llamo Florencia, que estoy en Buenos Aires, que es la mañana, pero no tengo idea desde qué país me va a hablar Pablo Maurete ahora, ni mucho menos desde qué época, porque es un hombre como del Renacimiento, que pasa muchas horas en la antigüedad, Pablo Maurete. ¿Cómo estás? ¿Es así? Eh, Depende, hay por épocas. Hay épocas en las que me paso muchas horas en otras épocas estudiando en bibliotecas y eso. Últimamente no tanto. Bueno, sobre todo por la cuestión de la pandemia que no digamos, me obligó a estar en casa y bueno, mucho de ese tiempo me lo pasé escribiendo, leyendo. Pero sí, sí, en general, si puedo, me la paso en otras épocas que me gustan más. Sí, te imagino como una persona que pasa mucho tiempo en, en otras épocas y siempre pienso y digo, ¿cómo hará para conjugar ese pasado y ese presente todo el tiempo, ¿no? Y sí, es complicado. Es cierto que la contemporaneidad no me interesa demasiado. O sea, la vivo plenamente y uno no puede evitar ser contemporáneo, pero no me atrae mucho la producción artística, salvo obviamente siempre hay excepciones y no soy un fundamentalista, ni mucho menos, pero en general mi atracción va hacia el pasado, en general. Pablo es profesor e investigador, autor de la novela La migración, los ensayos El sentido olvidado y La carne viva. Y ahora estamos abriendo su nuevo libro que se llama ¿Por qué nos creemos los cuentos? ¿Cómo se construye evidencia en la ficción? Hay una, no sé si leíste el curso de Nabokov en literatura europea y inglesa que dio, donde dice que en realidad no es una anécdota, sino es una enseñanza, donde dice que la literatura no nació el día que un chico llegó corriendo del valle gritando el lobo, con un enorme lobo gris pisándole los talones, sino que la literatura nació el día en que un chico llegó gritando el lobo, sin que lo persiguiera ningún lobo. Y después de leer yo el libro de Pablo, dije, no venía ningún lobo, pero podríamos agregar que nos los creímos. ¿Qué pensás de esa idea y por qué nos creemos los cuentos? Está buena la idea, no la conocía, pero estoy de acuerdo. Eh, Nos creemos los cuentos, la respuesta más rápida y más directa sería que nos creemos los cuentos porque podemos y no porque queremos. Es decir, uno de los puntos de disputa, no es un libro polémico, ni mucho menos, pero una de las pequeñas polémicas que sí me interesaba explorar es la polémica contra esta idea de la suspensión voluntaria de la incredulidad, que se usa muchísimo como lugar común sobre cómo funciona el proceso por el cual nos creemos los cuentos. Y yo creo que no tiene nada de voluntaria esta suspensión de la incredulidad. Ni siquiera estoy seguro que sea una suspensión de la incredulidad, creo que es simplemente un pasaje a otra dimensión, que es algo que podemos hacer porque nos es totalmente natural, porque estamos configurados de esa manera, los seres humanos. El chico que corre de vuelta a la cueva y grita el lobo, y era mentira. No lo aprendió en ningún lado, se le ocurrió, vive en ese mundo imaginario cuando está solo ese chico, y ese mundo sale a la luz y los demás escuchan la historia y la creen o no la creen, pero la historia ya es algo real. Es decir, la persecución del lobo existió, eh, si no existió en la realidad, existió de otra manera, pero existió a fin de cuentas. Es decir, esta capacidad que tenemos de habitar distintas dimensiones, muchas veces de manera simultánea, es la respuesta rápida a la pregunta ¿por qué nos creemos los cuentos? Así pensamos, así existimos en el mundo, en un constante movernos entre dimensiones de la realidad. La compenetración es una especie de trance que se da. Sí, yo creo que se lo puede pensar como una especie de trance. En particular en referencia a la literatura y a las artes visuales, que son los temas que más me interesan en este libro, eh, se produce una especie de trance. Uno digamos, se concentra
en otro mundo que surge a raíz de la existencia de esta obra de arte, el mundo del lobo que persigue al chico, por seguir con el ejemplo de Nabokov. Y sucede hay algo que en el libro yo lo llamo magia, es algo de alguna manera mágico, porque es la aparición súbita de un mundo distinto, y que nos afecta, que tiene la capacidad de afectarnos, es decir, que puede estar hecho de palabras y puede ser imaginario, pero es real. En ese sentido creo que sí se lo puede considerar un trance. Tiene también una característica muy marcada, que es y suele ser intermitente, es decir, que por más profundamente que nos compenetremos con algo, seguimos muy conscientes de que estamos en el mundo, de que hay una diferencia, de que estamos siempre susceptibles a recibir interrupciones, molestias, digamos, el mundo se entromete constantemente, sobre todo últimamente, ¿no? que con la existencia con esta existencia que tenemos en tipo cyborg, en los teléfonos celulares, estamos constantes, a no ser que dejemos el teléfono lejos del libro, lejos de la película, es una fuente de interrupción constante, ¿no? Entonces la compenetración quizás en estos tiempos es más difícil de lograr, o dura menos, o es más intermitente todavía. ¿Crees que te metiste con este tema en contraposición a esta época que vivimos? Es como llamativo, ¿no? Que en un momento donde nadie puede concentrarse en nada, vos hagas un libro específicamente que habla sobre cómo se da ese momento de magia entre el lector o entre un espectador y la obra de arte, ¿no? Y cómo se llama eso, y haces todo ese estudio sobre ese proceso. Bueno, es que es un tema que me preocupa mucho, es decir, incluso a niveles de casi obsesión. Por ejemplo, la única red social que uso es Twitter, y de pronto tengo el app en el teléfono, lo borro, lo saco, hay una cosa muy histérica, lo elimino, lo odio, lo vuelvo a poner, cuento las veces que me meto por día, el tiempo que estoy perdiendo, después pienso, no, el mundo hoy es así, la vida cambió, tenemos estas redes sociales, pasamos tiempo ahí, no es una pérdida de tiempo. Es un conflicto enorme para mí que no resuelvo, y sobre todo por el tema de la concentración, porque noto que me cuesta más concentrarme. Entonces, tanto en mi escritura como en mi docencia, es algo en lo que insisto muchísimo. Por eso también en la docencia insisto mucho en hacer lectura de cerca de ciertos textos. Es decir, prefiero siempre, antes que darles a mis alumnos una novela de 500 páginas, leer juntos y de manera muy, muy lenta y cercana un cuento de 2 páginas. Es decir, para ejercitar la concentración. ¿Es algo malo que estemos perdiendo esa capacidad? No sé, uno siempre piensa que lo que se pierde, y algo que se tuvo en el pasado y se pierde, es algo que hay que lamentar. Pero por otro lado, la evolución del ser humano es así. Se van dejando atrás ciertas costumbres, se van adquiriendo nuevas. Tampoco quiero ser un reaccionario, pero extraño un poco ese mundo De todo. pre-smartphone. Bueno, vos tuviste de alguna manera tu revancha cuando pusiste a leer a todo el mundo Dante en las redes sociales. Para los que les quiero recordar a los que escuchan el podcast que Palo fue la persona que hizo leer la Divina Comedia por Twitter, por todas las redes sociales, que salieron en todos los países, notas en todos lados, que fue como un hitazo que te mandaste, y que me parece que ahí pudiste mezclar el presente y el futuro de una manera. Pero hablemos de la compenetración más, porque me interesa ese tema. ¿Podemos decir que la compenetración es la mente que juega? Sí, sí, de hecho la figura del juego me parece muy interesante, creo que explica bastante bien, quizás mejor que ninguna otra, el funcionamiento de la compenetración, porque cuando uno está jugando está, digamos, totalmente metido en un mundo de fantasía, que es el mundo del juego, pero también a la vez está firmemente enclavado en el mundo de su cotidianidad y de las cosas, ¿no? Digamos, el contraejemplo sería el Quijote, que es el que, digamos, la compenetración fanática absoluta.
en que se pierde contacto, todo contacto con el mundo, aunque obviamente cuando uno lee la novela se da cuenta de que el Quijote no está tan loco como parece, en fin. Pero digamos, la idea sería esa, una persona, entre comillas, normal, o una manera, entre comillas, normal de relacionarse con una obra de arte, es lúdica. ¿Y cuál es la diferencia con la evasión? Con la evasión. Eh, bueno, está el tema de, digamos, no es una crítica muy nueva y de vez en cuando aparecen voces que critican ciertas maneras de compenetración o ciertas maneras de relacionarse con la ficción como evasivas. Digamos, Platón critica el arte en parte por esto, porque nos lleva a mundos de fantasías y nos aleja de aquello de lo que realmente nos deberíamos ocupar para mejorar como seres humanos, pero incluso en el siglo XX también, el arte, digamos, el arte comprometido versus el arte evasivo, un arte que te hace cuestionarte las injusticias en el mundo versus un arte que te hace evadir de la realidad y buscar mero entretenimiento. El arte siempre es evasivo, siempre nos evadimos y a la vez, como te decía antes, la compenetración es por naturaleza intermitente, entonces no nos podemos evadir del todo, siempre estamos ahí. Y cuando estamos, digamos, sintiendo emociones fuertes, estamos comprometidos con nuestra afectividad, con nuestro cuerpo. Ahora, en el libro hablas de cómo lo que vemos modifica la obra. Como lector, ¿cómo modificás vos una novela, por ejemplo? Y bueno, en primer lugar con el bagaje de todo lo que leíste antes de llegar a esa novela. Ya de entrada uno está también formateado y sobre todo nosotros en estas generaciones, en el siglo XX, XXI, somos generaciones completamente intertextuales, estamos constantemente poniendo digamos, conectando lecturas con películas, con actividades, es decir, tenemos una tendencia a salirnos del texto y a usar el contexto para informar ese texto. Entonces estamos constantemente armando diálogos, buscando referencias, buscando leitmotivs, buscando repeticiones, es decir, pensamos así, quizás obviamente mucho más la gente que se ocupa de estas cosas, ¿no? Vamos, ahí hay un defecto profesional crítico, pero que yo creo que informa mucho también la cultura popular, es decir, no hace falta ser crítico para pensar así. En las series de televisión, en las películas, cada vez más es más y más común el intertexto, la referencia a otras cosas. Entonces ahí mismo uno está transformando lo que lee al asociarlo ya de entrada con otras cosas y obviamente con su propia vida, ¿no? O sea, en el fondo también está eso. Ese estado de gracia, podemos llamar también, ¿no? A la compenetración, es como un estado no sé, yo a veces, por ejemplo, cuando escucho algo que me conmueve o leo algo que me conmueve, siento como una especie de gracia. ¿Tiene que ver con la calidad también? No estoy seguro, esto me lo pregunté bastante. Las categorías bueno o malo, por un lado, las usamos constantemente, son súper instrumentales y todo el mundo sabe lo que uno quiere decir. Si digo, esta película es malísima, este libro es malísimo, buenísimo, etc. Y a la vez, cuando uno realmente quiere ponerse a argumentar, se da cuenta de que es muy difícil, pues son cuestiones, en muchos casos son cuestiones personales. Es decir, hay maneras de decir, que yo, esta película o este libro, no sé, por ahí están mal escritos, sintácticamente hay errores, en fin, qué sé yo, pero no me parece tan interesante como discusión, si algo es bueno o malo. Lo que sí te puedo decir es que hay cosas que a mí me parecieron muy malas y con las que me compenetré totalmente. Es decir, que la respuesta rápida sería, sí, creo que uno se puede compenetrar con algo que le parece malo, incluso digamos, conscientemente, sí, que me he pasado con algunas series que me parecen malísimas y sin embargo estoy compenetrado. Después digo, pero por ahí entonces no me parecen malísimas, por ahí me parecen buenas y hay una parte de mí que se resiste a aceptar que eso es bueno.
Puede ser también eso una cuestión de prejuicios, pero lo que sí me impresiona mucho de esto que es la compenetración es algo muy especial, digamos, lo que vos decías, un estado de gracia, algo mágico, nos transporta a otra dimensión, y sin embargo es totalmente común y corriente, es decir, nos puede pasar todos los días, y eso me parece también que de alguna manera responde a la pregunta, es decir, nos podemos compenetrar con cosas que quizás no hace falta que sea Madame Bovary o la Divina Comedia, ni mucho menos. Me interesa el tema de la evidencia. Vos hablás de que hay un momento en que la obra genera evidencia, que es cuando se planta. Eso es cuando ya camina por sí sola, digamos, cuando inventa un mundo. Sí, sí, es fundamental para que nos compenetremos, me parece, que la obra se plante, es decir, que pase a ser un mundo en sí y por sí, que ya no depende más de su creador, que existe, digamos. La obra está ahí y existe. Como las Y esto lo canciones. entiende perfectamente cualquier persona que alguna vez se compenetró con cualquier obra, es decir, los personajes existen, están hechos de palabras, están hechos de imágenes en tu cabeza, no importa, pero son reales y después se quedan con vos y pensás en ellos y te hacen replantearte ciertas cosas. Creo que es lo máximo a lo que puede aspirar el arte para mí, es crear un mundo que se sostiene por sí mismo, cuando el arte es eficaz, por decirlo de alguna manera, para no decir ni bueno ni malo, digamos, eficaz. En el libro, Pablo se detiene en la obra de Cortázar, en un cuento, y se detiene también en la película de Tarantino, que estoy muy de acuerdo con vos, que es una, bueno, como en todo el mundo, ¿no? Que es una obra maestra. ¿Qué película? La vi como 700 veces esa película porque es increíble. Las que no vieron, era hace una vez en Hollywood, que deben verla ya, y después lean el libro de Pablo porque es como una especie de oda a la película de Tarantino. Y bueno, ahí hay un montón de referencias a lo que veníamos hablando, ¿no? Como que la construcción de todos los signos que él vio en su vida los metió en esa película también. Sí, no, la película, es cierto, me gusta que le diga Soda porque nació de un amor enorme por la película, el capítulo, el capítulo ese. Estaba pensando estos temas y en ese momento también salió la película y la vi una vez y otra vez y otra vez y otra vez y empecé a pensar que tendría que ser una parte del libro y tenía mucho para decir sobre la película, entonces la incluí, pero sobre todo era el amor por la película. Y creo que la película, a su vez, es una película que nace de un amor enorme por la profesión, por la industria, por el mundo en el que vive Tarantino y en el que de alguna manera vivió toda su vida, porque él es de Los Ángeles, creció ahí, tiene mucho amor por la industria, sobre todo por estos personajes medio, sí, medio orilleros de la industria del cine, los dobles, los gaffers, tiene estas escenas detrás de cámara, los camarógrafos, todo ese mundo que no tiene demasiado glamour y que uno nunca lo ve, aparece muy fuerte en la película, pero a la vez la película también revela muy bien y reflexiona de manera muy, muy inteligente, me parece, sobre qué es lo que hace el arte en nosotros y qué capacidades tiene el arte para cambiar el mundo. Es decir, la película cambia el mundo, cambia la historia. Pablo, vos que sos un obsesivo de los sentidos, porque tus otros libros están relacionados con los sentidos, ¿cuál dirías que es el sentido que capta más la verdad? Eh, y bueno, si por verdad entendemos digamos, lo que es el mundo en sí, más allá de nosotros, me parece que es el sentido del tacto entendido en sentido amplio, ¿no? Valga la redundancia de sentidos, pero el tacto entendido como sistema de sentidos, más que como digamos, el roce de pieles, el roce de la piel contra otra cosa, lo que se llama lo áptico, que incluye la afectividad, que incluye el movimiento del cuerpo, el sentido del equilibrio, en fin. Creo que este es el sentido, primero que es el primer sentido que tiene el ser humano, es el primer sentido que se despierta en nosotros. Nuestra primera aproximación al mundo es áptica,
y es el único sentido que no podemos perder. Los otros sentidos pueden ir y venir y podemos vivir perfectamente sin los otros sentidos, pero sin este Claro, aparato de sentidos que se llama lo áptico, digamos, es imposible, no hay vida. La muerte es la falta claro. de, Sí, vos de lo áptico directamente. usaste una palabra como que si perdemos el sentido del tacto, perdemos el cuerpo específicamente, ¿no? Sí, O sea, claro, somos es una el sentido carne. del cuerpo en el mundo, sí. O sea, es Ahora, la muerte. ahora hablas del tacto y en este tiempo donde faltó tanto tacto, ¿qué reflexión podés hacer? Bueno, faltó una forma de tacto, faltó el tacto que se denomina exteroceptivo, el tacto epidérmico, el contacto con otras personas piel a piel. Pero el tacto es mucho más que eso. El tacto también es, como decíamos antes, la afectividad y eso incluso se puede eh, preservar a través de las conexiones remotas. Uno puede, yo estuve muchísimo en contacto con mi familia durante la pandemia, no los pude ver, pero estuvimos mucho en contacto, hablamos muchísimo, es decir, de alguna manera también las conexiones del WhatsApp y todas estas cosas ayudan a estar en contacto mucho más asiduo. Y sí, obviamente no es lo mismo que estar en persona y tocarse, no hace falta tampoco tocarse, digamos, mirarse y estar en cuerpo presente, pero, digamos, es algo. O sea que en ese sentido, todas estas redes sociales y estos medios de comunicación también logran acercarnos. Bueno, pero es un poco un mundo de ficción las redes sociales también, ¿no? Si no hay presencialidad. Si vos, Sí, lo que, es un mundo raro, como decíamos antes, hay una compenetración, es una especie de mundo de ficción, ¿no? Porque aparte, bueno, pasa mucho, ¿no? Cuando uno se conoce con alguien por una red social durante mucho tiempo, después se conoce en persona y es una experiencia totalmente distinta. Uno sí. está acostumbrado ya a una modalidad y la otra persona es un avatar, no es una persona, no es un cuerpo. Eh, pero yo igual creo que se pueden generar vínculos de mucho afecto sin verse, sin estar de cuerpo presente. Después, cuando uno se ve, cambia todo, digamos, estamos en otro, no, es otra historia. Hay un dato sobre tu vida que me llamó mucho la atención, que cuando tenías 13 meses tuviste un accidente y se te cayó una estatua. Ujú. ¿Cómo fue ese accidente? Y me pasa algo, discúlpame que haga literatura barata con esto, ¿no? Pero una estatua justo a vos, digamos, ¿no? Que sos una persona tan vinculada a eso. ¿Alguna vez pensaste en eso? Sí, fue un accidente bastante grave porque yo estaba aprendiendo a caminar y en la casa de mi abuela había una estatua de un chiquito como una vasija de mármol y me agarré de eso y se me cayó sobre la mano y me rompió la mano. Literalmente me quedó la mano en tres pedazos. Y mi abuelo era médico y me vendó y me llevó al hospital de niños y en el hospital de niños le dijeron que me tenían que amputar dos dedos, es decir, los dos dedos, estos Mm. dos, o sea, que me hubiera quedado así la mano. Como el signo del rock. Y sí, y dijo no, absolutamente no, me volvió a vendar y me llevó al hospital alemán y en el hospital alemán me salvaron la mano, tengo una cicatriz gigante, no sé si se verá, Sí, se eh, ve. Sí. pero me salvaron la mano. Y sí, se me ocurrió esto, cuando terminé de escribir el libro sobre el tacto, eh, me lo hicieron notar, mi madre sobre todo, Claro. el tema porque siempre, digamos, tardé más en desarrollar la motricidad fina de la mano derecha, es decir, tuve problemas a raíz del accidente y bueno, quizás me quedó de una manera muy preconsciente, porque obviamente no tengo recuerdos ni nada, una fijación con la mano, una fijación con las texturas, con lo táctil, incluso quizás recuerdos prelingüísticos del trauma, ¿no? Eh, pero sí, ojalá me acordara de algo, a veces pienso, pero quizás mejor no. Tal vez te acordás y, como decís, no lo sabes. En el epílogo arrancás diciendo,
Era un lugar común en la antigua Grecia acusar a Homero y a los poetas en general de ser grandes fabuladores. No pude no vincular esta frase a alguien que vos admiras mucho, que es Bob Dylan, y que es un gran fabulador. Sí, sí, es un gran fabulador y es un proteo constantemente reinventándose, pero digamos de chico, quizás ahora ya no tanto, sobre todo porque da muy pocas entrevistas, pero de chico, de joven, era muy mentiroso directamente, de decir que no tenía familia o que había crecido con un viejo vagabundo, historias tipo de Mark Twain, ¿no? que le gustaba, ¿no? Que tenía un tío indio, que tenía sangre indígena. Sí, me parece súper interesante ese aspecto de Dylan, y sobre todo porque ese aspecto es después fundamental a toda su obra, ¿no? Las maneras en que se va transformando, en que va absorbiendo como una esponja todo y reapropiándose y regurgitándolo de una manera muy idiosincrática, pero todo esto tiene que ver con su capacidad digamos, de absorción de la realidad y de devolverla al mundo a través de su propia fabulación constante, de su verborraje y de su voz. Bueno, también de todo el tema de su accidente, de lo que le pasó, de la transmigración del alma. Vos sabés que tenés que, no sé si no leíste la entrevista que él dio en 2016 a Rolling Stone, creo, donde habla de todo eso. Y en un momento, de toda la verdad de sus mentiras, digamos, porque en realidad no se sabe qué es verdad y qué es mentira en la vida de Dylan. Y en un momento dice que Sinatra solía grabar discos llevando gente al estudio como público, porque eso lo ayudaba a meterse más en los temas. Otra manera de compenetración, ¿no? Cuando alguien como Sinatra necesitaba del público para meterse más en su obra, ¿no? Como finalmente es una especie de necesidad mutua, ¿no? Del arte. Sí, tal cual. Creo y de hecho creo que esto también es algo que es incomprobable, totalmente indemostrable, pero me parece que las obras de arte son más eficaces o son eficaces cuando el artista también se compenetró al crearlas, es decir, cuando hay un compromiso fuerte, íntimo, intenso con el producto artístico, con la obra. Y todo artista que se precie, ya nos guste o no nos guste, un artista que nos guste o no nos guste, es un artista que está totalmente comprometido con lo que hace, con una novela que escribe, con una canción que escribe. Es decir, que se mete en ese mundo por completo y lo habita por completo, y después, bueno, lo tiene que abandonar y tiene que publicarlo. Y ahí sucede el encuentro con el otro, con el espectador, con el lector. Pero no me extraña que Sinatra necesitase de esa, porque tiene que, a la hora de grabar quiere estar completamente metido en lo que está haciendo, ¿no? El tema no la leí la entrevista esta, la voy a leer. El tema del accidente de Dylan, bueno, muchísimas cosas que ni se sabe que en realidad qué pasó. Del accidente los biógrafos no saben, fue grave, no fue grave, qué pasó, nadie sabe. El tema de sus mujeres, cuántas mujeres tuvo, cuántos hijos tiene, hay miles y miles de incógnitas, lo cual es muy impresionante en épocas de internet, que se sabe todo, que el tipo haya logrado preservar a tal punto su vida personal es muy, muy impresionante. Bueno, Pablo, te agradezco mucho haber estado en este capítulo de Abro Libro, hablando sobre tu libro, sobre por qué nos creemos los cuentos, hablando sobre arte, sobre lo que nos produce el arte, y bueno, espero que en breve podamos volver a encontrarnos para hablar de él, ¿no? Del premio Nobel, que hay mucho para decir. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, fue un placer, y algún otro día armamos una charla solo sobre Bob Dylan.